El Partido Liberal quedaría excluido del poder hasta 1930, cuando debido a una coyuntura favorable se haría con el poder y llevaría a cabo una serie de reformas tributaria, fiscal, educación y sobre todo la agraria laboral. Es una etapa 1930-1947 en la que se da el juego entre Partido Liberal y Conservador, ejerciendo estos últimos una posición que impediría el desarrollo de las reformas y que las bloqueara finalmente en 1947. Guerra con el Perú. El Peñón en los escenarios del conflicto. En la guerra con el Perú por el año de 1930 fueron reclutados varios jóvenes de la región, tuvieron que hacer la travesía a pie desde Bolívar hasta El Socorro para enlazarse al ejército. En ese tiempo la dotación oficial era sumamente precaria. El calzado, por ejemplo, se limitaba a chocatas o cotizas. De El Socorro se desplazaba la tropa hacia Pamplona y Cúcuta, de esa ciudad fronteriza con Venezuela en travesía por los llanos orientales, caminando trochas, atravesando ríos, hasta Puerto Leguízamo en el Putumayo. Allí reforzaron las tropas del capitán Juan Lozano y pelearon en la guerra, demostrando el sentimiento de patria y el valor de su raza. Recordamos a Pablo Antonio Rodríguez. Relataba los pormenores de la guerra y se ufanaba de haber estado al lado de Cándido Leguízamo, héroe del conflicto con el Perú, y en el patio de su casa trazaba imaginariamente el mismo emblema que su batallón llevaba en la campaña al infierno, alegremente. Nos enseñaba las paradas militares y nos mostraba las secuelas que le dejaron las niguas en los pies. El regreso del liberalismo al poder de los años 30 genera una época de discriminación. Palo a los godos, viva un gran partido liberal. Época del doctor Enrique Olaya Herrera. Por eso entonces el fanatismo y el odio entre los partidos tradicionales también se sintieron en nuestra región. En la cabecera municipal de Bolívar, la hegemonía era la mayoría liberal. La región de El Peñón, de mayoría conservadora, salvó a las gentes que habitaban lo que hoy es la vereda Ojo de Agua. Para participar en las elecciones, los peñoneros se desplazaban hasta Bolívar, pero lo tenían que hacer a pie, los votantes rasos, mientras que los dirigentes lo hacían a caballo. Cuentan que se tenía que ir en grupo. Quien se desplazara solo recibía las pelas de fuete que los liberales les propinaban y el decomiso de la cédula para que no votaran. Cuando lo hacían en pelotón, como se le llamaba en ese tiempo, el viaje, iban echando vivas al glorioso partido conservador con su rabo de gallo al cinto y su inseparable pañuelo de color azul en el cuello. Tanto era el miedo de participar en las jornadas electorales por las peleas de fuete, artimañas y violaciones al ejercicio del sufragio que la gente no volvió a meter el dedo, como se llamaba en ese tiempo la acción de votar. Mano Elías Sapo contaba muchos años después que con la cosa fue distinta porque el diablo le había enseñado cuántos pares eran 3 moscas y lo había registrado en el código electoral de la democracia infernal. Insistía que allí se llegaba al poder sin necesidad de meter el dedo en un frasco lleno de tinta porque allá la cosa era poniéndolo en la llaga. Y decía que eso de votar era como latirle a la luna pensando que era arepa, que el gobierno se había inventado lo de los votos para que la gente se odiara y se matara sin ningún sentido. Esa oposición que surge a los años 40 sería una oposición beligerante que defendería por un lado la idea de legítima violencia frente a los abusos del poder y por otro la práctica del atentado personal. Así se organizaron grupos irregulares armados que buscaban paralizar la participación electoral del liberalismo y después descontar la diferencia de votos matando al opositor.